sí, vamos a algo más serio, de mucho respeto, que es la palabra de Dios. Y para eso vamos a orar todos juntos. Amado Padre Celestial, en esta tarde, Señor, después de haberte cantado, aplaudido, danzado, Señor, después de haberte dado la alabanza con todo nuestro ser, y también después de haberte honrado con nuestras ofrendas y nuestros diezmos, se ha llegado el momento de escuchar tu palabra, Señor. Hoy en esta tarde, Señor, yo te ruego que tengas misericordia de nosotros y nos hables a través de tu palabra. Prepara nuestros oídos, nuestro corazón, para recibir con temor, respeto y reverencia tu bendita palabra, Señor. Tú conoces nuestro andar, nuestro caminar, nuestro acostar y nuestro levantar, y sabes cuál es la palabra que necesitamos. Señor, si tú quieres hoy usar mi vida, úsala, Padre. Si es tu voluntad hoy glorificarte a través de mis labios, glorifícate, Señor. Yo solamente te puedo rogar y suplicar, no permita, Señor, que yo salga de este lugar avergonzado. Ayúdame a predicar tu palabra con sabiduría, con denuedo, que yo tendré todo el temor y todo el respeto de darte solamente a ti toda la gloria y toda la honra, porque solamente tú la mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy en esta tarde, hermano, quiero predicarle el siguiente mensaje que titulé bajo el tema: no tentarás a Dios. Dígalo conmigo: no tentarás a Dios. Y vamos a entrar directamente a la palabra. Acompáñeme al Evangelio de Mateo, capítulo 4. Como que mencionamos el tema y vi que más de uno como que pasó saliva, hermano, pero yo creo que Dios hoy nos va a hablar y vamos a salir de aquí bien bendecidos. Vamos a entrar directamente a la palabra. El Evangelio de Mateo, en el capítulo número 4, en el versículo del 1 al 7, vamos a leerlo, todos esos versos. El Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo del 1 al 7, vamos a leer la palabra honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Dice el 7, todos juntos: Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Vamos a leerlo otra vez. Dice el 7, Jesús le dijo: escrito está también. Amén. Gloria al Señor. Mire, queridos hermanos, la palabra tentar, estuve buscando un poquito más profundo el significado de esa palabra, porque es algo que Jesucristo dijo, y todo lo que Cristo dijo, hermano, tú y yo lo tenemos que analizar. No solo lo tenemos que leer, no solo lo tenemos que conocer, lo tenemos que analizar, porque toda palabra que sale de la boca de Cristo, hermano, es vida para todo aquel que recibe la palabra con agrado. Y yo creo que aquí hay pura persona que recibe con agrado la palabra de Dios. Y digo con agrado porque hay un grupo de personas que escucha la palabra de Dios y no la tolera, no la quiere recibir, e inclusive contradicen lo que dice la palabra. Pero nosotros que amamos esta palabra la recibimos con gusto y con alegría. Entonces, cuando yo llegué a esta porción de la palabra, yo dije: algo hay aquí para mi vida. Y no solamente para mí, yo creo que para todo el pueblo del Señor. Porque Jesucristo dice lo siguiente: no tentarás.
al Señor tu Dios. La palabra tentar en el diccionario bíblico tiene un significado que se refiere a provocar. Es decir, no provocarás al Señor tu Dios. Y hermano, Jesucristo era sabio en sabiduría. Si alguien conoce al Padre, es el Hijo, hermano. Y si alguien conoce al Hijo, es el Padre. Y el Hijo, hermano, sabía que Dios es un Dios temible, que el Padre es un Dios poderoso, que la misma Escritura dice que nadie puede mantenerse de pie delante de la ira de Dios. Entonces Jesucristo, cuando Satanás le dice, lánzate, al cabo que está escrito. Y yo te pregunto, ¿está escrito o no está escrito lo que dijo Satanás? ¿Está escrito o no está escrito? Sí, está escrito. El Señor dijo, yo mandaré a mis ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Pero Satanás, el tentador, precisamente, que el Señor lo reprenda, hace lo que siempre ha hecho desde un principio. Él usa la palabra, pero para torcerla, para sacar un texto fuera de contexto. Él quiere aplicar la palabra a su conveniencia. Entonces él habla a Jesús, le presenta la palabra, pero Jesucristo, que es más sabio, que siempre va adelante, le dice, sí, escrito está, pero también está escrito, no voy a provocar a Dios. Yo conozco a Dios, y todavía le recalca a él mismo, no tentarás, porque aunque él sea diablo, Dios sigue siendo su Dios y su Señor. Le guste o no le guste, él sigue siendo Dios. Quien lo quiera reconocer y quien no lo quiera reconocer, no importa. Él es Dios y Señor de todas las cosas, de lo visible, de lo invisible, de lo alto, de lo bajo, de lo profundo. Él es Dios. Le dice, no tentarás, también está escrito, no provocaré a Dios. Cuando Jesucristo dice, no tentarás a Dios, está diciendo a Satanás, no me voy a meter en ese perímetro. No me voy a meter en esos terrenos. No me voy a meter en esos ambientes de provocar a Dios, hermano. Y tú y yo debemos de ser inteligentes. Tú y yo debemos de ser astutos, de no meternos a esos terrenos, porque realmente hay muchas personas que tientan a Dios todos los días. Todos los días el hombre está tentando a Dios, la mayoría. Pero el hecho de que todos, o la mayoría, estén tentando a Dios, usted se tiene que guardar. Hoy el Señor te dice, hoy Jesucristo nos recuerda, no tienten a Dios. Yo no sé si ustedes llegaron a ver, pero por allá en aquel lugar de Brasil, hace no sé, menos de 2 años, hicieron un carnaval en el cual blasfemaban el nombre de Dios, burlándose de Dios. Estaban provocando, estaban tentando a Dios, como si el Dios de las alturas no lo viera todo, como si el Dios de las alturas no conociera todo. Hermano, no pasó ni una semana cuando un fuerte ciclón azotó todo el lugar de Brasil. A su nombre. Hermano, Jesucristo dice, no provoquen a Dios. No lo provoques, hermano. No entremos a esos terrenos, porque no hay nada más insensato, o perdóneme la expresión, pero no hay más grande estupidez que pueda hacer el hombre que provocar al Santo de Israel. Yo analizaba y decía, no, es que no hay una mayor estupidez que pueda hacer un hombre que provocar al Todopoderoso, hermano. A su nombre. Y quiero meditar un poco, hermano, en Primera de Samuel, en el capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. Es una historia que todos nos conocemos desde pequeños, pero vamos a analizarla bajo el tema, no tentarás a Dios. Y acuérdese que la palabra tentar tiene un significado de provocar. No provocarás a Dios.
Allí en 1 de Samuel capítulo 17 versículo 1 al 10. Es una historia que todos conocemos. Y vamos a leerla. Usted sígame con su vista. Yo le voy a dar lectura del 1 al 10, lo que dice. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efdamim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Dice el 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gaat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Dice el 5. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Dice el 6. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Dice el 7. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró, el 8 dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Dice el 9. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y yo lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Dice el 10. El 10 léalo juntamente conmigo. Dice: y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Mire, hermano, aquí en estos versos quiero hacer notorio varias referencias que la Biblia dice acerca de Goliat. Una de ellas, si usted lo leyó conmigo, es su armamento, hermano. Traía un armamento, traía una armadura prácticamente impenetrable, de pies a cabeza. El armamento que poseía ese hombre llamado Goliat era increíble, hermano. La calidad, el peso, la manera en la que ese hombre venía armado, y por si fuera poco también dice que traía un escudero, a alguien que con un gran escudo lo venía cubriendo. Otra cosa que quiero hacer referencia acerca de Goliat es acerca de su estatura. Deje usted, hermano, la armadura que trae encima, y luego el tamaño de ese hombre. Por si no fuera poco la armadura, el armamento que traía, el tamaño de ese varón. Y otra cosa que quiero mencionar acerca de él, aparte de su estatura, aparte de su armamento, es algo que también se le reconoce. ¿Y sabes qué es? La valentía que tenía. Porque era valiente, hermano. No era un cobarde. Dicen que durante 40 días y 40 noches estuvo ahí haciéndole frente a todo el ejército de Israel. Era valiente, hermano. Era alguien que estaba siempre listo para la batalla. A su nombre podemos darnos cuenta que Goliat no era cualquier persona, hermano. No era cualquier gigante. Pudo haber sido un gigante, pero sin experiencia, sin armadura. Pero la Biblia no dice eso, hermano. Dicen que tenía su buena armadura y era un hombre de batalla. Pero ¿sabes una cosa? Goliat cometió un grave error. ¿Y sabes cuál fue el error que cometió Goliat? El error que cometió Goliat está en el versículo número 10, cuando él dijo: hoy desafío al ejército de Israel. Ese fue el error más grave que pudo cometer Goliat, desafiar a Israel, hermano. Es una tontería. Es una tontería toda aquella nación que intenta desafiar al pueblo de Israel.
Yo no sé si usted entienda esto, yo no sé si usted conozca eso. Pero usted, ¿por qué cree que yo de un tiempo para acá, cada finalizar el culto, yo digo, yo no me voy de este lugar sin pedir que Dios bendiga a Israel? Porque yo he entendido que es Israel para el Señor, hermano. ¿Sabes qué es Israel para el Señor? Zacarías 2 dice, la nación o el hombre que toque a mi pueblo, toca la niña de mis ojos. A su nombre. Fue el grave error de Goliat, decir, hoy desafío a Israel. Todos tenían miedo. Todo el ejército de Israel estaba temblando. Pero David sabía lo que ese hombre estaba haciendo. David discernió lo que estaba haciendo ese hombre llamado Goliat. David se dio cuenta que estaba tentando a Dios. David sabía que estaba provocando al Dios de Israel. Y David sabía la consecuencia que vendría sobre de él. A su nombre. Ahí mismo en Primera de Samuel, ahí mismo en el capítulo 17, ahora váyase al versículo 42. Al 47 dice: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice? El Dios de los escuadrones de Israel. ¿Qué dice? A quien tú has... Yo no sé si alguien me pueda entender, pero ¿sabes una cosa? David discernió el momento, y desde ese instante David se dio cuenta que Goliat ya tenía la batalla perdida. Desde ese momento que David escucha que ese paladín está metiéndose con el Dios de Israel, desde ese momento Goliat dice: no, hombre, este es hombre muerto. No porque vaya yo, no porque yo sepa usar la onda, es porque está provocando al Dios temible, al Dios no, yo no sé, hermano. Ese Dios que tú y yo adoramos, ese Dios que tú y yo cantamos, ese Dios que tú y yo venimos a buscar este lugar, es un Dios, hermano, inexplicable. Desde ese momento David dijo: ese hombre ya perdió. Déjame te doy un poquito más de ánimo. Cuando alguien te quiere hacer la guerra, hermano, cuando alguien se quiere meter en contra tuya, hermano, tú ni siquiera tienes que pelear. Hermano, tú ni siquiera te tienes que preocupar. El que te quiera hacer la guerra a ti, hermano, tú debes de saber cuál va a ser el destino de él. Porque la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú no tienes por qué preocuparte. Tú no tienes por qué estar diciendo: ¿cómo le voy a hacer? Hermano, el que se mete con el pueblo de Dios está provocando a ir al Santo de Israel. Y yo no sé tú, pero mi Dios nunca ha conocido derrota alguna. Desde ese momento David entendió y le dijo: hoy tú vienes a mí con todo tu armamento. Hoy vienes tú a mí con toda tu valentía. Hoy vienes tú a mí con toda tu experiencia. Hoy vienes tú a mí con todo lo que tienes. Pero yo voy a ti en el nombre del Dios de Israel, al cual has provocado. 40 días y 40 noches Goliat pudo haber cesado, porque Dios es lento para la ira. Gloria a Dios por eso. Porque Dios es paciente, lento para la ira y grande en misericordia. Pero llega un momento en que el ser humano está provocando a ira a Dios. Y llega un momento en el que Dios dice: ya no más. Se acabó. Han provocado mi furor.
Y cuidado cuando la ira de Dios es provocada. Cuidado cuando el Dios de Israel es provocado. Porque no hay ayuno que detenga su mano. Porque no hay clamor que detenga la mano de Jehová. Cuando Dios ha decidido hacer algo porque lo han provocado, no hay nada ni nadie que lo pueda detener. El grito de la gente, el grito de los niños, de los ancianos, de los bebés, ahogándose en el diluvio. Cualquiera diría, pero ¿por qué Dios no tuvo misericordia? Tuvo mucha misericordia. Pero llegó el momento en que provocaron a ir al Dios de Israel, y el Señor dijo, ya no más. Súbete, Noé, y sube a tu familia, y yo voy a cerrar esa puerta. Tal vez Noé en su humanidad, porque el ser humano dentro del fondo de su corazón de repente siente compasión. Tal vez Noé quería abrir la puerta para ayudar a alguien al escuchar la gente que se ahogaba, a los niños, a los bebés. Pero lo que pasa es que esa puerta no la cerró Noé. Fue Dios mismo el que la había cerrado. No tentarás a Dios. No entres a esos terrenos, hermano. No lo hagas. Dice el 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová salva, que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. David, él no se jactó de la victoria que iba a tener. Al contrario, él le hizo saber a Goliat el error que cometió. David le hizo saber, no solamente a Goliat, a todos los que lo oían, que era una gran estupidez enfrentarse al Dios de los cielos. Y el final de Goliat, usted lo sabe. ¿Cómo le fue a Goliat? ¿Le fue bonito? Terminó muy bien. ¿Cómo terminó Goliat? Decapitado, hermano. Avergonzado, humillado, en el polvo. Su carne se la comieron las aves del cielo y las bestias del campo. Ese gigante, esa armadura, esa valentía quedó por los suelos porque provocó, porque tentó al Dios de los cielos. Ahora Jesucristo aparece en el Evangelio de Mateo diciéndole a Satanás: no, diablo, parece que no conoces bien a Dios. Pareciera ser que a ese diablito se le olvidó el tiempo que él estuvo allá en los cielos. Hermano, el diablo veía la gloria de Dios. Él estaba en ese lugar. Él veía cómo las estrellas le obedecían. Él veía cómo mandaba los vientos. Él veía cómo acomodaba todas las cosas. Pero pareciera ser que a ese diablito miserable se le olvidó. Pero a Jesús no. Ahora en el Evangelio de Mateo, Jesucristo aparece y le recuerda y le dice a Satanás: no tentarás a Dios. A su nombre. Mire, le quiero contar un testimonio. Yo creo que tal vez algunos lo conocen, y si no, para que lo conozcan. Había un hombre que se llamaba Hugo Chávez. ¿Lo conocen? Ese hombre cometió un grave error, hermano. El peor error de su vida, que fue meterse con Israel. Tenían conflictos, pero se equivocó de nación. Se equivocó de pueblo, hermano. Hermano, no te metas con el pueblo de Dios. Estás tentando, estás provocando a Dios. Y nada agradable le han pasado todos aquellos que han logrado despertar la ira del Dios de las alturas. Ese hombre llamado Hugo Chávez, en una conferencia de prensa, él expresó su ira, su rabia, su desagrado con el pueblo de Israel. Y en esa conferencia pública dijo que maldecía al pueblo de Israel.
Él decía: sea maldito la nación de Israel. Desde el fondo de mis entrañas maldigo a Israel. Más de 3 veces lo maldijo. Yo lo analicé, hermano. Más de 3 veces. La primera, tal vez el Señor diciendo: soy lento para la ira. La segunda: soy lento para la ira. Hermano, pero llegó un momento en que la ira de Dios se activó. ¿Sabes qué pasó con Hugo Chávez? Poquito tiempo después le apareció un cáncer, el cual vino a terminar con su vida. ¿Sabes dónde le dio el cáncer? En sus entrañas. Dígame si eso no es algo de... Maldijo al pueblo de Israel desde el fondo de mis entrañas, y el cáncer le apareció en las entrañas. ¿Casualidad, hermano? ¿Coincidencia? Es que el Dios de Israel es un Dios vivo, hermano. Es que el Dios que aquí se adora no es un Dios de yeso, ni de palo, ni de madera. Es un Dios real, al cual yo creo que tú le debes de dar un aplauso en esta tarde, hermano, porque Él es grande, porque Él es sublime. ¿Sabe qué pasó? Cuando Hugo Chávez le detectan el cáncer y su vida rápidamente se empieza a deteriorar, él empezó a buscar a Jesús y dijo que iba a ser cristiano. Y en una de sus entrevistas ahora públicas, al lado de una figura de yeso interpretando a Jesucristo con la cruz, decía que se arrepentía y le decía: Jesús, dame la cruz, yo me la llevo, pero déjame con vida. Quería condicionar. No le bastaba que Dios le perdonara, él quería un perdón, pero con vida. Pero ¿sabes una cosa? Ya había provocado, ya había tentado a Dios. ¿Sabe cómo terminó Hugo Chávez? Muerto. Murió. ¿El ejército de Israel lo vino a matar? ¡Ja! El Dios de las alturas mandó su juicio. Hazme un favor, hermano, y dile al hermano que te tocó sentarte al lado, dile: hermano, no tientes a Dios. Díselo, hermano, y yo creo que se lo tienes que decir con temor. Dile: no tientes a Dios, hermano. No tientes a Dios. A su nombre. Sonrías, hermano, que el Señor le ama, porque lo veo serio. No sé si lo estoy aburriendo, lo estoy durmiendo, o está meditando, o está diciendo caramba. Tal vez alguien de por aquí andaba como que tentando a Dios. Pero para eso qué bueno que hoy vino, para que Dios le hable y para que Dios lo alinee. Dios está teniendo misericordia de usted y de mí hoy en esta tarde. Hugo Chávez terminó muerto, Goliat terminó decapitado. Y tal vez digamos: bueno, esos son los enemigos de Dios, nosotros somos su pueblo. Pero ¿sabe una cosa? Muchas veces podemos estar tentando a Dios sin darnos cuenta. Muchas veces, conscientes también o inconscientemente, estamos provocando a Dios y no nos detenemos. Como que se nos olvida que Dios es amor, misericordia, pero que también es fuego consumidor. Fíjate lo que dice en Números capítulo 21. Números capítulo 21, en el versículo del 4 al 9. Cuando lo tenga, respóndame con un amén. Números capítulo 21, versículo del 4 al 9. Dice: después partieron del monte de Or
camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Tal vez digamos, bueno, Goliat era enemigo, Hugo Chávez era un enemigo de Israel, pero también nosotros como pueblo del Señor, muchas veces, hermano, también cometemos esa, perdóneme la expresión, pero cometemos esa tontería, esa estupidez de tentar a Dios. Aquí el pueblo de Israel, hay dos cosas que pasaron aquí. Una de ellas es la que me preocupa mucho. La primera, el pueblo entró en un desánimo. Eso me preocupó mucho cuando lo leí, porque el desánimo a todos en alguna ocasión viene y nos golpea. Yo no sé si usted diga: no, a mí nunca me he desanimado. Pues gloria a Dios, hermano. La verdad, yo en su momento dado, ya aún como pastor, en veces vengo arrastrando el saco donde ya no quiero la prueba, la lucha, pero en la fortaleza del Señor es que nos fortalecemos. Me preocupa ese primer punto. El pueblo se desanimó. Ya habían caminado mucho, la prueba ya era demasiada, no veían que se cumpliera la promesa, nada se arreglaba, tal vez se empeoraba. Y el desánimo, ¿sabes qué fue lo que provocó? Que el pueblo llegara a renegar de Dios. Porque renegaron primero contra Dios, y después contra Moisés. El desánimo llevó a que el pueblo tentara a Dios con sus quejas, con su quejedumbre. Dios no me ayuda, Dios no me atiende. Estaban tentando a Dios. Y yo no sé si te acuerdas de alguien. ¿Hasta cuándo voy a estar así? ¿Hasta cuándo voy a estar batallando? Le estoy pide y pide al Señor y no me responde. Estoy yendo a la iglesia y nada se resuelve. ¿Te acuerdas de alguien? Ahora ya no te acuerdas de nadie. A su nombre. Estoy pide y pide y mi hijo no sale de las drogas. Entra usted en un desánimo y dice: no, hombre, ya ni tengo ganas de ir a la iglesia, ¿para qué voy? Nada cambia. Hermano, tenga cuidado. No reniegues. No vaya a ser que estés tentando a Dios como el pueblo de Israel. ¿A qué vamos a la iglesia? Nada ha cambiado. ¿Estás diciendo que Dios es un Dios irresponsable a su palabra? Siendo que Él dice: antes de que salga la palabra de tu boca, yo ya la conozco. Cuando tú dices: es que Dios no responde, ten cuidado,
Porque acaso estás diciendo que Dios es olvidadizo de su palabra. Olvidadizo eres tú, olvidadizo soy yo. Dios no se olvida de su promesa. Y Él dijo, clama a mí y yo te responderé. Pero espera, no reniegues. Cuídate del desánimo, porque te puede llevar a tentar a Dios. Fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Se desanimó. Estaban fastidiados, estaban cansados de ese. ¿Hasta cuándo vamos a salir de esta escasez? Vamos a la iglesia, doy ofrenda, doy diezmo y como quiera seguimos batallando económicamente. Ten mucho cuidado, hermano. Ten mucho cuidado. Pudiera ser que estés provocando al Dios de Israel. Renegaron de Dios y segundo, renegaron de Moisés. Moisés solo quiere hacer la voluntad de Dios. No se fija que ya estamos hartos de comer ese pan liviano. Nada más está ahí buscando a Dios y que para allá y que para acá. Estábamos mejor en Egipto. Aquí Moisés nos trae trabaje y trabaje. Y que ya vamos para allá. Y que ya vamos para acá. Y que ahora vamos a rodear. Aquí nada más nos trae trabaje y trabaje Moisés. ¿Te acuerdas de alguien? Estoy enfermo, no tengo dinero, tengo problemas con mis hijos. Y el pastor nada más quiere estar haciendo y haciendo campañas. No tientes a Dios, hermano. No provoques a ira al Dios de Israel. La estoy pasando mal. Y el pastor nada más está pensando que ahora que quiere ir para allá. Y que ahora que quiere ir para allá. Y que ahora que quiere hacer lo otro. Y que ahora estamos haciendo la voluntad del Señor. El Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. No tientes a Dios, porque muchos murieron por eso. Ten cuidado de lo que hablas. Ten cuidado de lo que dices. Ten cuidado de lo que piensas. No vaya a ser que estés tentando al Dios de Israel. No pelees con Dios. No te metas con el que está haciendo la voluntad de Dios. Puedes provocar la ira del Señor. A su nombre. He escuchado en ocasiones, hermano, que dicen, no, pastor, es que pues mire, yo todavía tengo problemas en mi casa. Y usted pues nada más está haciendo vigilias, está haciendo... Hermano, métase a la presencia de Dios. Es que yo quiero que lo que usted quiere es que yo vaya y le esté limpiando las lágrimas todos los días. Se le consuela, se le anima. Pero no podemos quedarnos ahí. Aún en medio del dolor, del quebranto, si su hijo todavía no se convierte, si tiene problemas en su matrimonio, si tiene problemas económicos, usted siga avanzando. No reniegue, no se queje de Dios y menos del ministro. Tenga cuidado, hermano, y no lo digo porque sea el pastor. Si ahorita está aquí, si el día de mañana va a otra iglesia, cuídese, no murmure. Porque hablar de un siervo de Dios, usted está provocando. Hace poco, hermano, no tiene mucho, hace 1 año y medio, tal vez 2, se levantó un falso testimonio, y lo digo porque fue falso, de mi persona, que quiso golpear la iglesia con ese testimonio lleno de mentira, porque fue un testimonio, fue una mentira muy fuerte. Pero que gloria a Dios, Dios nos guardó, Dios guardó esta iglesia y nadie se movió, nadie se sacudió, estaban firmes en el Señor. Y yo me acuerdo que fui buscando el consejo de mi pastor ante esa calumnia y no sabía cómo enfrentarla. Y yo le decía, pastor, han hablado de mí, me han calumniado de esta manera públicamente.
¿Cuál es su consejo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién fue? No lo sé. Tal vez tendré idea, pero no lo sé. Y me acuerdo que mi pastor me dijo, mira hijo, si están mintiendo no te preocupes. Si es una calumnia, tú no pelees. Están provocando al Dios de las alturas. Y me acuerdo que él levantó su mano y soltó una palabra. Dijo, el que haya mentido, el que haya dicho ese falso testimonio, que caiga cáncer sobre de él. Hermanos, nos enteramos que le dio cáncer a la persona. Y no me da alegría, la verdad. Yo no recordaba, mi esposa me dijo, ¿te acuerdas que el pastor soltó la palabra? Dije, caramba, líbreme Jehová. ¿Por qué crees que David decía, no tocaré al ungido del Señor? A su nombre. No te metas con Dios, no murmures de los siervos de Dios. Un consejo sabio está en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. En el versículo 39. Hechos capítulo 5, versículo 39. 34 al 39, vamos a leerlo todo. Dice: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó a que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a la nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pero también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. Dice el 39: mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios mismo. Hermano, usted debe de ser sabio. Y me di usted debe de entender de ellas. Estaba cometiendo esa estupidez de estar provocando a Dios. Y dije, ya no más. Él no puede ser burlado. Él no puede ser engañado. Y tomé la decisión de decir, hasta aquí se acabó. Vuélveme a hacer, vuélveme a formar. Hoy en esta tarde, hermano, yo te voy a invitar que te pongas sobre tus pies. Y si algo te ha hecho reflexionar esta palabra, si en algo tú dices, creo que sí he renegado, creo que sí he renegado de mi proceso, creo que sí he hablado mal del pastor, creo que sí he hablado mal de mi hermano, la verdad sí he tenido una doble vida, una aquí y otra allá. Hoy es un buen tiempo para ponerte a cuentas con Dios. Y si alguien, hermano, dice hoy en esta tarde, creo que el Señor estaba hablando a mi vida, no era el hermano de atrás, no era el de al lado, porque muchas veces decimos, eso le quedaba muy bien a él. No, si usted dice, ¿sabes qué? Yo estaba tentando a Dios.
Pero hoy tomo la decisión de reconocer. Acuérdese que la palabra del Señor es clara y dice: el que reconoce, el que no oculta, el que dice sí, la verdad es cierto, dice el Señor, alcanza misericordia. El altar está abierto. Si alguien quiere pasar a este lugar, lo puede hacer, hermano. Si alguien quiere pasar al frente y ponerse a cuentas con Dios, lo puede hacer también. Si alguien quiere reconocer que le ha fallado a Dios de esa manera, al tentarle, al provocarle con alguna actitud, puede hacerlo, hermano. Si su conciencia no lo mueve, aleluya, gloria a Dios. Si su conciencia no lo incita a reconocer, a decir estoy bien, es de gran bendición, hermano. Me gozo en gran manera, porque eso quiere decir que estás haciendo las cosas bien. Pero si tú dices, ¿sabes qué? No es cierto, he renegado, he practicado 1, 2, 3 veces el mismo pecado sin detenerme, estoy provocando a Dios. Hermanos, es tiempo de ser sinceros y no de esperar que alguien más sea sincero con Dios para decir, bueno, entonces también yo lo haré. Porque va a llegar el momento, hermano, en que el tiempo se habrá acabado. No es que digas voy a pasar para llenar un espacio, no, es decir, voy a pasar porque verdaderamente estoy reconociendo que he estado provocando a Dios con mi conducta, con mi manera de ser, con mi manera de hablar, con mi manera de comportarme, con mi manera de conducirme con las personas. Es reconocer y decir, he estado tentando a Dios, aún en la manera en la que me he expresado de mi esposa, aún en la manera en la que me he expresado de mi esposo, en la manera en la que me he comportado. Estoy provocando a Dios. Pero hoy en esta hora me quiero poner a cuentas con Dios. Usted que se quedó en su lugar, hermano, levante sus manos y vamos a orar por estos hermanos que están pasando a reconocer su falta, su error. No son menos que nosotros, no son menos que tú. Yo lo reconocí y me di cuenta que también estaba tentando a Dios. Hoy nuestros hermanos que están postrados en este altar, vamos a orar por ellos. Vamos a orar por estas almas. Hoy el Señor te trajo para librarte de la ira. Hoy el Señor te trajo para decirte directamente: no tientes a Dios. Los hermanos servidores, los que se encargan de orar, pasen. Vamos a orar por estas almas. Vamos a orar por nuestros hermanos.